Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpajá, preciosa familia alrededor de las naciones. Les saluda su Aj Mauricio Leandro López Ángel, estudiante de Raíces Hebreas en las preciosas Kehilá de Yehoshua, enviando saludos especiales a nuestros amados mentores, nuestro amado More Aarón y nuestra amada Mora Araceli de Morales, al igual que al cuerpo de Morín, estudiantes de estas preciosas Kehilá de Yehoshua, y a los radioescuchas de Radio Shalom, la estación con el Ruach. Bien, mi amada familia, qué hermoso gozar en este tiempo de delicia, en este tiempo de Yom Shabbat, en donde estaremos abordando sobre la parashá Vayehi, que subtitula en español Y vivió. Esta es la porción número 10 del estudio anual y es la porción 322 del estudio trienal de las Sagradas Escrituras de la bendita Torá. Estaremos enfocados en Génesis 47, 28 al 50-26, en Primera de Reyes 2, del 1 al 12, y también el Salmo 18, como también Romanos 8, del 1 al 10-21. Bien, mi amada familia, oremos a nuestro Abacadosh. Precioso Abacadosh, te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, por tu amor, por toda tu verdad, Señor, a través de las naciones, reflejados siempre bajo la bendita palabra, la bendita escritura, tu bendita Torá, y también sobre el reflejo de Yeshua vivo en nosotros. Haz que cada vez se revele Yeshua más y más a nuestras vidas, para que ya no vivamos nosotros, sino viva Yeshua en nosotros. Gracias, precioso eterno Elohim, por cada hogar, familia y descendencia aquí representado, para que estas palabras que se expresan en este tiempo, Señor, de acuerdo al estudio de tu sagrada Torá, sean permeando las familias en el corregimiento de su alma, Señor, trayendo lo mejor para su espíritu, su alma y su cuerpo, en tu poderoso nombre, Yeshua HaMashiach. Gracias, precioso Ruach HaKodesh, porque visitas a cada una de estas naciones con tu fuego y tu poder, con tu amor y tu verdad. En tu poderoso nombre, Yeshua HaMashiach, te pido que seas tú poniendo un carbón encendido con uno de tus ángeles en este siervo, para darle mejor alimento a tu familia, a tu Kehilá. En tu poderoso nombre, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, mi amada familia, qué tremendo esta porción que nos ha permitido el Eterno compartir en esta preciosa celebración de Yom Shabbat. Estaré enfocado en Génesis 50 para entender algo muy potente que el Eterno ponía en mi corazón, y era el entierro de los patriarcas, o el funeral de los patriarcas. ¿Cuáles patriarcas? Estaremos viendo el entierro funeral de Jacob, también el entierro funeral de José y el entierro y funeral de David. ¡Qué tremendo! Bendito sea el Eterno. Cosa tremenda. Muchas veces no somos dados a servir al Eterno de acuerdo a la necesidad de un pueblo. Si el Eterno, por medio de su bendita palabra, nos establece que debemos llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, es importante entender lo que puede ser difícil para cualquier persona en su humanidad, ver partir a un ser querido. Así como le pasó a los hijos de Jacob, así como le pasó también a los familiares de José, y también como le pasó a los familiares de David. Una cosa tremenda, bendito sea el Eterno. Ahí sobre Génesis 50 encontramos el entierro de Jacob, pero también encontramos la muerte de José. Hablemos sobre el entierro de Jacob un poco. Jacob está enterrado en Canaán. Los egipcios lo lloraron 70 días. Jacob fue velado durante 70 días entre toda la nación de Egipto. Un periodo de duelo real en Egipto fue de 72 días exactamente. Jacob era evidentemente un hombre muy honrado. El cuerpo de Jacob se llevó a Canaán y fue enterrado junto a Lea, la esposa que le había bendecido con sus primeros 4 hijos. José fue a sepultar a su padre, como nos dice el verso. Era un entierro espectacular. El clan entero se reunió para rendir homenaje a este hombre que era el último eslabón de los patriarcas. La vida de este hombre cuyo abuelo se superpone con los hijos de Noé. Realmente no hay en las escrituras un entierro registrado tan honorablemente como fue este.
¿sí? Con tal riqueza y con tal lujo de detalles. Es algo tremendo porque se lamentaron que con un gran llanto y muy solemne. Este fue sin duda un día de dedicación de los hijos de Israel al Dios de Israel, el Dios que hizo el gran pacto con Abraham, Isaac y Jacob. También podemos ver que José consuela los temores de sus hermanos. Los temores de los hermanos de José llegaron después de la muerte de Jacob. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Temían que tal vez José se iría contra ellos después de la muerte de Jacob, conociendo la naturaleza humana. Esto no era una preocupación infundada. Aquí se reconocieron libremente todo el mal que ellos le hicieron. Lo que preocupaba era la justicia. Temían justa retribución. José, con su alto estatus y prestigio en Egipto, fue sin duda capaz de llevar esta retribución. La improbable historia de los hermanos de José antes de que su padre murió, él ordenó: esta historia es probablemente inventada. Ellos no sienten que tienen el derecho moral para pedir a José por misericordia, ya que ellos pecaron contra él. Así que ponen la solicitud de clemencia en la boca de su muerto y honorable padre. Error que cometen, ¿sí? Error que cometen. En la aflicción de su alma, en ese momento, de sus sentimientos y su corazón, ¿sí?, le piden a un muerto, cuando los que están dormidos no escuchan. Ellos duermen. Debieron de haberlo hecho con José. Una cosa tremenda. José lloró mientras hablaban. José lloró probablemente porque parecía sentir lo mismo que sus hermanos pensaban, y sentir también, discerniendo en el espíritu, que pensaban mal de él y dudaban grandemente de su carácter, que era moldeado por el Eterno constantemente. Se postraron delante de él y le dijeron: he aquí, nosotros somos tus siervos. Respaldaron su petición de clemencia con una genuina demostración de humildad. Vemos aquí que se cumple el sueño que el Eterno le regaló a José en revelación. Se cumple, sus hermanos postrados ante él. José consuela a sus hermanos. ¿De qué forma? José dice lo siguiente: ¿acaso estoy yo en lugar de Jehová? José fue el primero en comprender que no estaba en el lugar de Jehová. No era su trabajo darles el castigo merecido a sus hermanos. Si el Señor eterno, Elohim, decidía hacerlo, él tendría que encontrar otro instrumento, pero no que fuera José. Muchas veces podemos enjuiciar a personas de acuerdo a un daño que nos hicieron, pero lo mejor que podemos hacer es perdonarlos y dejar que el Señor ponga a otra persona para eso. Sí, es la voluntad divina del Eterno. Desde una perspectiva humana, José tenía el derecho y la posibilidad de llevar el castigo merecido a sus hermanos, pero él sabía que Jehová era Jehová y él no lo era, ¿sí? Le daba la autoridad y lugar que merece el Eterno. Dios es Dios, Jehová es Jehová. Vosotros pensaste hacerme mal, pero Jehová lo encaminó a bien. José no idealiza el mal que sus hermanos le hicieron. Él claramente dijo: vosotros pensasteis mal contra mí. A pesar de esto era cierto. No era la verdad más grande. La verdad más grande era que Jehová lo encaminó al bien. Cada uno de nosotros como creyentes debemos ser capaces de ver la mano general y absoluta de Jehová en nuestra vida. Saber que no importa el mal que el hombre trae contra de nosotros, Jehová puede usarlo para el bien. José no temía en ningún momento nada. Él no temía a nada, no tenía ningún temor. Pero tampoco él podía tener en sus manos el texto de Romanos 8:28. Pero tenía la verdad puesta por el propio Ruach HaKodesh sobre ello. Y sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Jehová, a aquellos que son llamados conforme a su propósito. Por desgracia, muchos de nosotros tenemos el texto, pero no tenemos la verdad. Esa es una gran desgracia, ¿sí? Tener el texto y no tener la verdad sembrada en nuestro corazón, en donde es desarrollada nuestra emuná en una acción, ¿sí? Nuestra fe es dada a una acción física, ¿sí? Una acción letal,
¿sí? Desde el pensamiento, cambio de mente. La mente de Yeshua reposando en nosotros. En última instancia, nuestras vidas no están en manos de los hombres, pero sí en las manos de Jehová, quien gobierna todas las cosas para su gloria. Aleluya. ¿Quién como Jehová? Bendito sea el Señor, nuestro Elohim. Como se dijo antes, si los hermanos de José no lo venden a los madianitas, entonces nunca va a Egipto. Si José no va a Egipto, él nunca fue vendido a Potifar. Si nunca lo venden a Potifar, la esposa de Potifar nunca lo acusa falsamente. Y esta acusación fue de violación. Si nunca la esposa de Potifar falsamente lo acusa de violación, entonces nunca lo metieron en la cárcel. Si nunca lo metieron en la cárcel, nunca se encuentra con el panadero y el copero del faraón. Si no se encuentra con el panadero y el copero del faraón, nunca interpreta sus sueños. Si nunca interpreta sus sueños, nunca llega a interpretar el sueño del faraón. Y si nunca llega a interpretar el sueño del faraón, él nunca se hizo primer ministro. Si no se hace el primer ministro, nunca se administra con prudencia para la gran hambruna que venía sobre esa región. Si no se administra con prudencia para la gran hambruna que venía sobre la región, entonces la espalda de la familia de Canaán perece a causa de esa hambruna. Si la espalda de la familia de Canaán perece a causa de esa hambruna, si la espalda de la familia en Canaán perece a causa de esa hambruna, el Mesías no puede salir de una familia de muertos. Si el Mesías, nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, no puede salir, entonces Yeshua nunca había podido venir. Si Yeshua no vino, entonces están muertos en sus pecados sin esperanza en este mundo. Estamos muy agradecidos por el grande y sabio plan de Dios al entender cada una de estas connotaciones y cosas importantes que vivió José. Así los consoló y les habló al corazón, porque José en general confió en la mano de Jehová, incluso con todo el mal que vino a través de sus hermanos. Él mostró el amor y la compasión que ellos no. A menudo el problema que tenemos es amando a los demás y el liberarnos de la amargura que es posible que tengamos hacia ellos. El problema real es no saber quién es Jehová y confiar en Él para ser quien Él dice que es. El amor de José por sus hermanos no se manifiesta solo en sentimientos y palabras, sino también en la acción práctica que en realidad proporciona a sus hermanos y sus familias. Es algo hermoso. Entremos más en contexto para entender la muerte de José. José se encuentra todavía en Egipto, pero su corazón estaba en Canaán. Jehová ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José era la persona más responsable de traer a esta familia a Egipto. Sin embargo, él sabía que por el pacto de Jehová que él había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, este no sería su lugar de descanso. Iban finalmente de vuelta a Canaán. Es importante entender la muerte y el embalsamiento que José tuvo también, ya que fue muy honroso, ¿sí? Entonces vemos que lo pusieron en un ataúd en Egipto. De acuerdo a este pasaje y a Hebreos 11:22, José nunca fue enterrado en su ataúd. Se puso sobre el suelo cerca de los 400 años hasta que fue llevado de vuelta a Canaán. Fue un testigo silencioso de todos estos años que Israel iba a volver a la tierra prometida, como Jehová lo dijo. Durante todo ese tiempo, si un niño de Israel veía el ataúd de José y preguntaba qué estaba allí y por qué no fue enterrado, ¿qué podrían responder? Porque el gran hombre José no quería ser enterrado en Egipto, sino en la tierra prometida donde Jehová algún día nos llevará. Y haréis llevar de aquí mis huesos. Esta promesa se cumplió 400 años más tarde, cuando Israel salió de Egipto. Lo podemos ver en Éxodo 13:19. Esta orden demostró que el corazón de José se encontraba en la tierra prometida. También demostró que era un hombre de gran fe, confiando en cosas que aún no se veían, como lo vemos en Hebreos 11:22. Algunas promesas de Jehová se llevarán mucho tiempo para cumplirse y tenemos que perseverar en la confianza en Jehová. José murió esperando el desarrollo del plan de redención de Jehová y que es
expresado en el libro de Génesis, el libro de los comienzos extremos. Concluyó deseando la continuación de la vida eterna de Jehová y su plan amoroso y sabio. Aleluya, qué tremendo. Ahora vamos a ver lo que nos enseña la bendita Torá en esta porción en Primera de Reyes 2, en donde veremos algo sobre el aseguramiento del trono de Salomón y también la muerte de David. Santo. Dentro de los hechos finales del rey David existe una exhortación hacia lo que hace hacia su hijo Salomón. David, el hijo de Isaí, el rey más grande de Israel, aparte del Mesías, reconoció que él solo era un hombre y que compartía el mismo destino de todos en la tierra. Sabiendo que pronto dejaría esta vida, David le da una última palabra a su hijo Salomón. Un registro expandido del encargo de David a Salomón está en Primera de Crónicas 28-29, especialmente enfatiza en el deber de Salomón de construir un templo. Esfuérzate y sé hombre. Quizás David detectaba alguna debilidad en Salomón, probablemente sabía que Salomón sería probado de muchas formas distintas que antes. Cualquiera que fuera la razón exacta, David sabía que Salomón necesitaba fuerza y valentía, así como necesitamos todos nosotros, fuerza y valentía en el Ruach, fuerza y valentía en la fe, fuerza y valentía en Mashiach, en Yeshua. Aleluya. Grandes responsabilidades requieren una gran fuerza y un gran coraje. Una gran fuerza y un gran coraje te preparan para una gran responsabilidad. Estas palabras de David nos hacen sentir que Salomón enfrentó grandes retos, fuera que él lo supiera o no. La misma expresión fue utilizada por los filisteos en 1 Samuel 4:9, mientras se animaban unos a otros en su batalla en contra de los que asumían eran insuperables adversidades. David también sabía que Salomón no podía ser fuerte ni valiente sin un compañerismo obediente con Jehová. En dicho lugar de compañerismo obediente, Salomón prosperaría en todo lo que hiciera. David tiene una razón general para exhortar a Salomón a la obediencia, pero también tiene una razón específica, una promesa específica de Jehová. Jehová le prometió a David que siempre y cuando sus hijos caminaran en obediencia, mantendrían el trono de Israel. Esta es una promesa sorprendente. No importaba lo que los asirios o los egipcios o los babilonios hicieran, siempre y cuando los hijos de David fueran obedientes y siguieran a Jehová con todo su corazón y toda su alma, Jehová establecería su reino. Santo. Podríamos envidiar a los hijos de David porque tenían tal promesa, pero nosotros, la Kehilá de Yehoshua a nivel universal, la Iglesia Universal de Yeshua a nivel de las naciones, nosotros también tenemos una promesa similar de parte de Jehová. Yeshua dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Jehová y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Jehová promete que si lo ponemos en primer lugar, Él se encargará de lo demás. Es algo muy tremendo. Ahí sobre los versículos 5 y 9 encontramos algo muy hermoso que David dice a Salomón. Y es un consejo que muchos padres de familia debemos, por regla divina, darle a nuestros hijos. Y es el consejo sobre la manera de tratar con amigos y enemigos. Santo. David quiere que Salomón comience su reinado con justicia y que empiece con Joab, quien fue culpable del asesinato tanto de Abner, el general del ejército de Israel bajo Saúl, ahí en 2 de Samuel 3:27, como de Amasa, uno de los comandantes del ejército de David, ahí en 2 de Samuel 29 y 10. Joab es uno de los personajes más complejos de la Tanaj, del Antiguo Pacto. Él era ferozmente leal a David, pero no muy obediente. Desobedecía a David cuando pensaba que su desobediencia resultaría en beneficio. ¿En beneficio de qué? En beneficio de los mejores intereses de David. Y era astuto y despiadado para fomentar su propia posición. Algo tremendo. Bendito sea el Señor. En ese mismo orden de ideas, David ni siquiera menciona el asesinato de Absalón por parte de Joab, el cual David le ordenó que no hiciera.
como lo vemos en 2 Samuel 18. Quizás para este tiempo David ya había reconocido que Absalón tenía que morir por su traición y por el intento de asesinato en su contra. Muchas personas piensan que David no ordenó la ejecución de Joab durante todo el tiempo de su vida porque Joab sabía sobre la muerte de Urías, el marido de Betsabé, como lo vemos ahí en 2 Samuel 11, 14, 25. La idea es que Joab utilizó este conocimiento como un chantaje en contra de David. Esto pudiera ser cierto, pero al parecer otros conocían el pecado de David con Betsabé y contra Urías, como Natán el profeta y los siervos de la corte de David. El conocimiento de Joab hubiera sido efectivo como chantaje si nadie más lo hubiera sabido. Al final, David conocía la complejidad del carácter de Joab, sabía de la lealtad y del sacrificio que Joab hizo por él a través de los años, pero también conocía su violencia y crueldad. David sentía una obligación hacia Joab, y aunque David ciertamente no le faltaba el coraje, no fue capaz de hacer frente a la mezcla de la lealtad con las fechorías de Joab. Mas a los hijos de Barzillai y Garadita harás misericordia. David también quería que Salomón hiciera justicia a aquellos que lo ayudaron en los momentos de gran necesidad. Comer en la mesa del rey era el equivalente de tener una pensión. El beneficiario recibiría una cuota regular de comida y de ropa, además de una casa y una tierra para el sustento de su familia y de él. Era como una responsabilidad, un apoyo. Tienes conmigo a Simeí, harás descender sus canas con sangre al Seol. David juró que no mataría al detestable y rebelde Simeí, como lo vemos en 2 Samuel 16, 5-13. Era bueno para David mantener su voto, pero también era bueno para él asegurarse de que Simeí recibiera justicia sin él tener que quebrantar su voto. Santo. Esta muerte de David mueve bastantes cosas importantes en todo el contexto de sus últimos días. Durmió David con sus padres. Esta frase se hará común a través de Primera y Segunda de Reyes para describir la partida de un rey de este mundo. Verdaderamente David pasó de esta vida a su descanso y recompensa eterna, así como pasamos los hijos de obediencia en el eterno Mashiach, en el eterno Yeshua HaMashiach, quien vive y mora en nosotros. Así terminó la vida terrenal de uno de los hombres más grandes que jamás caminó sobre la tierra, y murió en una buena vejez lleno de días, de riquezas y de gloria, como lo vemos en Primera de Crónicas 29 y 28. De su adulterio y asesinato no escuchamos ninguna palabra, porque había hecho una paz total con Jehová por estos pecados en su vida. Corrección del alma, Tekun Nefesh. Él fue un pastor, un soldado, un rey, un fugitivo, un pecador, un santo, un poeta. Sus experiencias fueron el escrito de Jehová en su vida, haciéndolo un hombre conforme a su corazón. En general vivió bien, y es más que evidente que murió bien, y que como rey general, poeta, padre, amigo, ha tenido algunos iguales, pero ninguno superior desde su propia época hasta el día presente. Y fue sepultado en su ciudad. La tumba de David era conocida en los tiempos de Yeshua y de los apóstoles de acuerdo con Hechos 2:29. Después de eso, entraron doctrinas distintas que desviaron este paraje de esta tumba, ¿sí? Porque generaron duda al respecto. De acuerdo con Segunda de Reyes 11:10, las armas de David fueron preservadas como reliquias en el santuario, mientras que de acuerdo con un escritor se dice que otros tesoros representativos de su reinado fueron enterrados con él en su tumba. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Esta es una frase que muestra el cumplimiento de la promesa hecha a David en 2 de Samuel 7, 12, 16. Esa promesa fue finalmente cumplida en Yeshua HaMashiach, el hijo de David, pero también tuvo un cumplimiento determinado y parcial en Salomón. Con Salomón comenzó en algunos sentidos el periodo más espléndido de la historia de Israel. El esplendor, sin embargo, fue en gran manera material y mental. Lo espiritual está notablemente ausente en ese tiempo. Pero ahora en este tiempo gozamos
de ese reinado eterno en nuestros corazones, por medio del amor y el sacrificio eterno de nuestro precioso Señor y Salvador Yehoshua HaMashiach, en quien gozamos de la salvación de Jehová, mi amada familia. Este ha sido mi comentario para esta hermosa porción, mis amados Ajim Bejayot. Sigamos esforzados y valientes en el Ruach, en las fuerzas de Mashiach, en las fuerzas de Yeshua. Todo lo podemos en Él que nos fortalece. Y Hasá Beni Hased, esforcémonos y seamos muy valientes. Bendiciones y Shabbat Shalom, Leit Raot, aleluya.